Mi nombre es Luis Chiva, soy el director de ginecología de la Clínica Universidad de Navarra. Habitualmente trabajo en Madrid y fundamentalmente me dedico a cáncer y a infertilidad. Y quería compartir con vosotros en este rato algunos aspectos que tienen que ver con algunas consideraciones éticas de un tema tremendamente importante como es la medicina de la reproducción, la fertilidad y la infertilidad. Realmente en la especie humana tenemos una fertilidad que no es muy eficaz y de hecho pues consideramos que en general cuando una pareja, un matrimonio, intenta tener hijos sin poner obstáculos durante más de un año, empezamos a considerar que ahí puede subyacer un problema de infertilidad, ¿de acuerdo? Esta situación es una situación muy frecuente en la actualidad, como veréis ahora, ¿no? Se calcula que en nuestra especie, en la especie humana, la fertilidad o la media por ciclo es de un 20%. Es decir, que si consideráramos 100 parejas que estuvieran buscando un hijo cada mes, 20% se quedarían embarazadas. Pero la prevalencia de lo contrario de la infertilidad en el mundo es entre un 10 y un 15%. Y esto es una de las primeras ideas para llevarse a casa. En la actualidad, y especialmente en España, la causa más frecuente de infertilidad es la edad de búsqueda del primer hijo de la mujer. Fijaros, tenemos más mujeres en torno a los 40 años buscando un hijo que a los 25. Y sin embargo, los 25 años es el momento en el que la mujer es más fértil en toda su vida. Hemos pasado desde los años 70 con una media en el que el varón tenía 27 años cuando era padre por primera vez, aunque lo es ahora en España a los 34 años. Y en la mujer que en los años 70 tenía su primer hijo en torno a los 24, en la actualidad tiene su primer hijo a los 31. Esto ha disminuido la capacidad de ser fértil de nuestra sociedad. Es un tema realmente grave. No solo eso, sino que en el año 2020 la tasa de fertilidad, es decir, la media de hijos por mujer en España es 1,18. Es una de las tasas de fertilidad más bajas del mundo. Intentando ser positivos, también diré que contamos con un país que tiene el porcentaje de familias numerosas también más grande del mundo. Pero el índice de reemplazos para que la pirámide de población funcione es 2,1 y nosotros estamos en 1,18. Hace 5 años estábamos en 1,30. La situación es bastante dramática, como podéis ver. De hecho, hay muy pocos países que tengan una tasa de fertilidad más baja que nosotros. Probablemente Corea, Italia, o sea que es una situación que es importante. Durante toda la historia de la medicina y de la fertilidad, en todas las especialidades, cuando queremos saber por qué una pareja no consigue tener un bebé, hemos hecho un estudio meticuloso, diagnóstico, para poder poner después un tratamiento de la causa de un modo escalonado, ¿de acuerdo? Las causas son múltiples y en realidad se dividen al 50% las causas masculinas y las causas femeninas aproximadamente. Pero luego tenemos otras causas que podemos llamar mixtas y otras causas que son de origen desconocido. Es decir, hay que estudiar a las dos personas de la pareja, del matrimonio, para poder entender qué es lo que está pasando y por qué no tienen hijos. En las causas, la mujer puede no tener hijos por muchas causas, fundamentalmente porque sus óvulos han envejecido. Hay muchas mujeres que empiezan a buscar su primer hijo por encima de los 40 años, pero sobre todo puede ser porque no ovulen bien, porque tengan las trompas obstruidas, porque su secreción cervical sea inadecuada e incompatible con el semen, ¿verdad? O por otros factores como pueden ser otras enfermedades que no voy a entrar, como son la endometriosis, infecciones tubáricas, etcétera, otra patología inusual que configuran la dificultad para quedarse embarazada. Todo esto tenemos que estudiarlo los médicos para entender por qué no se queda embarazada. En el varón, aparentemente todo es más sencillo. En definitiva, una mujer cada vez que ovula con un óvulo, ovula cada 28 días,
en la mitad del ciclo, entre regla y regla, y los hombres, estamos siempre produciendo espermatozoides. Y renovamos nuestros espermatozoides cada 3 meses, en una forma que podemos decir millonaria. El modo en que al final solo uno es el que fecunda, ¿de acuerdo? Y nosotros en el estudio de semen lo hacemos mediante el seminograma, que es obtenemos una muestra de semen. Nosotros lo hacemos siempre mediante una relación sexual en la intimidad con un colector perforado, que es lo que realmente está previsto para que la relación esté abierta a la vida, y de ese modo vemos cuál es el número de espermatozoides, cuál es la movilidad de los espermatozoides y la morfología de los espermatozoides. Esto, junto con toda una serie de pruebas que hacemos a la mujer, constituye el estudio básico de infertilidad. En muchos centros, es cierto, de reproducción, al varón pues le animan o le obligan a que se hace o le sugieren que obtengan la muestra por masturbación, pero no es necesario. Tenemos muchísima experiencia de que se puede obtener en un acto de amor, en una relación, en la intimidad mediante un colector que se trae a temperatura corporal al hospital. ¿Qué ocurre, sin embargo, en la situación actual en los centros de reproducción? Que en vez de realizar este estudio profundo, en el que vemos las causas por las que este hombre y esta mujer no consiguen tener un bebé, este matrimonio, realmente lo que se hace es un tratamiento a la carta, yo te voy a dar un hijo, y prácticamente no hay diagnóstico. Esta es la causa por la que en muchas ocasiones muchas personas, su primera opción de tratamiento en fertilidad es una reproducción asistida, es un in vitro, y de algún modo pues ocurre que un porcentaje muy importante de mujeres que se han hecho in vitro y que ha fallado, luego se quedan embarazadas espontáneamente, una vez que han dejado el tratamiento. Y esto ocurre hasta en 1 de cada 4 mujeres. Todos los aspectos que vamos a tocar en esta charla rápidamente sobre el tema de la reproducción asistida ponen de manifiesto que lógicamente tiene una serie de características que van con lo que es contra la dignidad del ser humano, contra la dignidad de la pareja, contra la dignidad de la relación y especialmente contra la dignidad del embrión. La fecundación in vitro desde 1978 se ha realmente avanzado mucho, aunque tiene un techo de resultados, y esa fecundación se puede hacer con o sin microinyección, que es obligar al espermatozoide a que se clave dentro del óvulo, con gametos propios o con gametos de donante, de una donante más joven, porque la señora o la mujer es mayor, con embriones frescos que se introducen en la madre o con embriones que se congelan y después se congelan, y además se puede hacer con diagnóstico preimplantacional o sin diagnóstico preimplantacional, que como veremos consiste en hacer una biopsia del embrión para tener, entre comillas, la seguridad de que el embrión es genéticamente sano. Ahora, que hay una cuestión muy de fondo que no es fácil de dirimir y que me parece que todos vosotros tendréis mucho interés en conocer. ¿Qué hay detrás del tratamiento de la infertilidad? Fijaros que la capacidad de reproducirse de la especie humana es como un reflejo interno fortísimo en forma distinto, como pasa con el instinto de supervivencia. Es verdad que sí, todos tenemos un instinto de supervivencia y también tenemos todos un instinto de reproducirnos, al menos como especie. Es un deseo muy arraigado que a veces se confunde con un derecho. Segundo, ejerce un efecto muy gratificante en el médico. Cada vez que, y lo digo por experiencia personal, nosotros a una pareja le ayudamos a tener un hijo, evidentemente no sin in vitro, con la metodología un poco de respeto con la que trabajamos, de respeto al embrión, de respeto a la relación, nos sentimos muy gratificados y te puedes endiosar, y eso pasa muchísimo en reproducción. Y en tercer lugar, aparte de ese instinto de reproducción, aparte de esa gratificación por parte del médico, está el beneficio económico. El beneficio económico, que se ha llamado el baby business, es increíble. Es la parte de la medicina que deja mayor margen económico sin ofertar, en ningún caso, sin ofertar una seguridad de resultados. Más que la cirugía plástica, más que la cirugía reconstructiva u otras cosas. Desgraciadamente, un hijo es uno de los regalos más hermosos que una pareja puede tener y que esta vida puede darte, pero mucha gente lo considera un derecho. Yo tengo el derecho a tener un hijo. Tengo derecho a que la Seguridad Social me dé un hijo.
tengo dinero para pagar la tecnología actual que me permite tener un hijo. Pero para entender que ese derecho muchas veces conculca otros derechos, creo que es muy importante que todos vosotros conozcáis los pasos básicos necesarios para realizar una fecundación in vitro. Lo que se hace habitualmente es, en primer lugar, el ginecólogo provoca una superovulación en la mujer y de ese modo hace que la respuesta ovocitaria, que cada mes suele consistir en un solo óvulo, se convierta en una respuesta múltiple. ¿Cuántos? 5, 8, 10, 15 óvulos. Esos óvulos son extraídos por vía vaginal bajo anestesia con una aguja que pincha el ovario y extrae todos esos óvulos. Inmediatamente esos óvulos se limpian de lo que se llaman las células de la granulosa y se microinyectan con micropipetas al microscopio con el espermatozoide que el ginecólogo elige. Es el proceso que se llama de inyección intracitoplasmática de espermatozoides. Aquí hay un problema ético ya muy gordo porque el ginecólogo se convierte en el señor de la vida. Después, esos óvulos inyectados que inmediatamente se convierten o no en seres humanos son vigilados por cámaras con una cosa que se llama embryoscope o otros sistemas, viendo su velocidad de división y su capacidad de crecer. Y habitualmente entre las 72, entre el tercer día y el sexto día, el ginecólogo transfiere esos ovocitos, esos embriones a la madre. La ley española solo permite transferir un máximo de 3 embriones y cada vez más son las personas que transfieren, los ginecólogos que transfieren 1 o 2 embriones. Además, todos los embriones sobrantes habitualmente o se tiran o se congelan. Y este proceso puede intermediarse mediante una biopsia que se llama diagnóstico preimplantacional de una sola de las células del embrión para hacer un estudio genético que permita ver si el embrión que se va a transferir es un embrión teóricamente sano. La historia de la reproducción asistida es amplia, empieza en el año 78, en los años 80, en el 84, se obtiene el primer bebé por in vitro en España y en la actualidad se puede decir que hasta un 7% de los recién nacidos en España acuden por in vitro, o sea que es un número, nacen después de un proceso de in vitro. Esto va a generar todo unas consecuencias sociales a medio plazo que son muy llamativas. No solo es esto, sino que se ha ido banalizando lo que es la tecnología hasta hacer que en muchos centros se haga unas ofertas. Por ejemplo, hay centros en Madrid que se llaman EasyFIF, que te permiten por la mitad de precio que el centro de reproducción que está enfrente, ofertarte la posibilidad de que tengas un hijo a un precio más barato o el más barato de la ciudad, como puede ocurrir. El debate ético, que quizás es lo más importante en torno a esto, es increíble. Primero, porque en la inmensa mayoría, yo diría en el 99,9% de los casos, de los procesos de in vitro, se ha abandonado la relación sexual. Ya no hay un acto de amor. El recién nacido dirá, mis padres ese día no se amaron para que tenerme. Mi padre se masturbó para obtenerme y mi madre estaba dormida y se obtuvieran unos óvulos. Esto es un tema que tiene mucha profundidad, porque además, incluso hasta en el in vitro, este tema se podría obviar, se podría animar a que tuvieran una relación sexual. Segundo, el hecho que el ginecólogo se convierta en el creador de ese embrión mediante la inyección del espermatozoide dentro del óvulo supone una violación grave del orden natural, porque siempre ha sido el óvulo el que ha elegido el espermatozoide que le permite penetrar, y solo ha sido un espermatozoide el que ha conseguido entrar. Eso tiene una fuerza realmente filosófica y biológica tremenda, porque, cuando nosotros introducimos el espermatozoide que hemos elegido morfológicamente, no yo, sino el médico que lo hace, realmente lo introduce en el sitio que probablemente no es el adecuado y está introduciendo quizá un espermatozoide, en muchas ocasiones de un varón que tenía una oligoastenospermia severa, es decir, un factor masculino grave, y está perpetuando circunstancias que van a incrementar probablemente las complicaciones en el parto, en el embarazo y, por supuesto, en esa nueva vida.
En tercer lugar, hay una selección embrionaria. El ginecólogo se encuentra con un panel de embriones que tiene que gradar según su calidad, según su aspecto, según su capacidad de dividirse. Y va a hacer un proceso selectivo de a ti te voy a introducir y a ti no te voy a introducir. Es un tema también muy profundo. Y está, por supuesto, la responsabilidad de los embriones sobrantes. El diagnóstico preimplantacional, que consiste en poder seleccionar qué genes son válidos o qué anomalías genéticas son válidas para ser introducidas. En este momento hay una serie de tecnologías que no solo son ya genéticas, sino ya genes concretos que se pueden evitar introducir. Es todo un auténtico proceso de eugenesia. Estamos muy cerca de hacer procedimientos de modificación genética del embrión para evitar según qué cosas antes de introducir el embrión dentro de la mujer. Y finalmente, el precio para obtener un bebé por in vitro se acompaña de decenas de pérdidas embrionarias en forma de abortos espontáneos, de abortos provocados cuando existe una anomalía, en forma de congelación embrionaria o sencillamente, lógicamente, tirando a los embriones. Por tanto, todo esto tiene mucha importancia. Definitivamente la ética es un espacio, pero en este caso, en el caso de la reproducción asistida, hemos cruzado muchísimas líneas, y esto va a tener consecuencias. Las técnicas se han ido sofisticando, desde hacer las primeras que se hacían por laparoscopia para obtener los óvulos, hasta hacer ahora ya procesos de criopreservación de ovocitos, congelación de ovocitos, de una sola tacada obtener muchos óvulos y luego ir inseminando mediante microinyecciones esos ovocitos e irlos introduciendo sistemáticamente. Pero lo que está muy claro es que a pesar de todo esto, hay un techo de resultados que no se ha podido conseguir, incluso con los donantes de gametos. O sea, hay mucha gente que lógicamente ha decidido posponer su paternidad o su maternidad y se encuentra con 40, con 45 años que sus óvulos, porque los espermatozoides duran mucho más tiempo y tienen una capacidad, aunque se deterioran, pero tienen una gran capacidad de inseminar durante muchos años. Pero no así los óvulos. Los óvulos empiezan a envejecer a partir de los 35 años y a partir de los 40 la tasa de aneuploidía, que es de defectos genéticos, es mucho más alta y lo que nosotros llamamos el pool de óvulos, la despensa de ovocitos, la reserva ovárica baja estrepitosamente. De tal modo que las tasas de in vitro por encima de los 40 años en las mujeres son muy bajas y se recurre a algo que es la donación de óvulos. Si uno mete en Google donación de óvulos, el concepto de donación es bastante falso, porque todos son mujeres habitualmente estudiantes universitarias o extranjeras que viven obteniendo una remuneración por encima de los 1.000 o de los 2.000 euros cada vez que donan, que están vendiendo sus ovocitos. Pero quiero seguir diciendo, y esto es una idea que me gustaría transmitiros porque podéis transmitirlo a mucha gente, y es un hecho dramático que incluso la Sociedad Española de Fertilidad y la Sociedad Española de Ginecología, que aprueba el in vitro en muchos aspectos, está muy preocupada, que es el impacto de la edad de la mujer a la hora de tener su primer hijo. Esto es de tal calibre que realmente nosotros tenemos que animar a la gente a tener los hijos pronto, a casarse pronto y a tener los hijos pronto, si realmente quieren tener una familia. Históricamente, cuando la esperanza de vida en el mundo era mucho más baja, en España en el año 1900 era de 45 años, el primer hijo en mediana se tenía en torno a los 19, a los 20. Pero es que ahora hay muchísima gente que espera por encima de los 30, de los 35 a tener un hijo. Y eso es un error garrafal. Incluso entre la gente como nosotros que tenemos una perspectiva, si quieres, trascendente. ¿No? Que dice, bueno, sí, pero es que tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. Eso es un error. Tenemos que ser capaces de conciliar este tema del trabajo, del futuro profesional, con formar una familia, ¿no? En eso hay mucha gente. Yo cuando trabajé en Estados Unidos me llamaba poderosamente la atención cómo había gente que estudiaba, hacía su carrera universitaria con sus loans, con sus créditos, y ya pues estaba casado y tenía hijos. Y esto es a lo que hay que tender. Fijaros que ¿qué mujer se casa con 25 años o 26 o busca su primer? Muy pocas.
menos que con 40. Y sin embargo, es en este momento cuando tiene su mayor capacidad para ser madre. Por tanto, procesos como el ICSI, en el que estamos obligando a fecundar a un óvulo en el laboratorio, procesos tremendos como son el EmbryoScope, como podréis ver en la diapositiva, consiste en un aparato que es como en esas películas de ciencia ficción, vigilan el crecimiento embrionario diciendo el ordenador: este es el embrión que hay que introducir y este es el embrión que no hay que introducir porque se está dividiendo más lentamente, ¿no? Procesos como el de selección embrionaria, donde un ser humano, que es exactamente lo que hemos sido cada uno de nosotros, se decide de un modo externo quién va a nacer y quién va a ser congelado o quién va a ser expulsado. Y finalmente esa capacidad que es completamente injusta de elegir quién es perfecto y quién no es perfecto, porque según van pasando los años, el porcentaje de óvulos de mala calidad se incrementa y curiosamente, pues ahora se oferta como parte del pack para hacer in vitro el hecho de que yo te voy a introducir, te voy a transferir un embrión libre de taras. Esto es un tema que genera también, es de una gran injusticia por hacer una discriminación en la discapacidad. La biopsia preimplantacional, que es lo que se hace y que lo veréis en el vídeo, en la diapositiva, es algo tremendo que se vende como nosotros ayudamos a las parejas con riesgo de transmitir una enfermedad hereditaria o tener un hijo sano. Voy a contar algo muy personal. Una de las mutaciones conocidas actualmente que predisponen para tener cáncer de mama y de ovario es la mutación del BRCA. Es una mutación conocida que además permite una serie de tratamientos exitosos con lo que esas mujeres viven más tiempo y tienen más opciones de curarse. En la actualidad en España, esta mutación se transmite a los hijos en un 50%, de hecho, en mi familia existe. Y yo conocí a una persona de origen gallego que era el que primero en su región fue capaz de hacer el diagnóstico preimplantacional para evitar tener hijos con BRCA. Me acuerdo que lo abordé en un congreso y le dije, pero ¿tú no te das cuenta que, tener este defecto, estás privando, evitando que esas personas nazcan, estás privando de ser profundamente felices? Y le contaba los ejemplos que he visto en mi familia a personas que podrán o no tener un tumor, pero realmente que además tienen más posibilidades de ser curados. Es decir, el mundo al revés. Voy a diseñar el hijo que quiero tener a mi gusto mediante una selección genética que va a ser lógicamente exenta, pero puedo crear un Frankenstein, puedo crear un monstruo. Ahora, una cosa que también nos venden es que con este diagnóstico preimplantacional va a haber más éxito, y es algo que no es así. Hay varios estudios que demuestran que porque hagas más diagnóstico preimplantacional no vas a tener más éxito. Bien, y finalmente está la congelación embrionaria. Señores, tenemos un número inconmensurable, indeterminado de embriones congelados, y nuestro propio planteamiento antropológico nos hace preguntarnos qué vamos a hacer con estos embriones. Los propios expertos en ética y por supuesto en ética y en moral cristiana se debaten en cómo vamos a manejar estos miles de embriones congelados en nitrógeno líquido que tienen tasas de supervivencia alta cuando son transferidos, pero que muchos son abandonados y después de 5 años de abandono pasan a formar parte del banco de embriones que puede investigar, los puede tirar o los puede vender. Tema tremendo. Yo he tenido la oportunidad de visitar algunos centros de reproducción asistida y cuando ves las cámaras de embriones congelados son mares de bombonas de nitrógenos líquidos con un mapa detrás de ellos donde en las pipetas están perfectamente caracterizados quién fueron los padres o quién son los padres y cuándo fueron congelados, que genera como realmente un ártico de almas que produce una gran tristeza, ¿no? Ver que a dónde hemos podido llegar, ¿no?, con esta situación. Y además hay una cuestión curiosa, es decir, que el tema de la congelación apareció como consecuencia de la opción que tenía el ginecólogo para inseminar muchos óvulos y de ese modo poder elegir cuáles eran los mejores. Pero en la actualidad no es algo necesario, porque se ha sido exitoso vitrificando ovocitos. Definitivamente,
Toda la ética de la reproducción asistida es una escala de grises, donde realmente se pueden hacer las cosas todavía peor o menos mal. Y definitivamente la opción de vitrificar ovocitos, es decir, de congelar ovocitos en vez de congelar óvulos, es una opción menos mala. Quería deciros que la FIV no está exenta de complicaciones, especialmente tanto para la madre como para el bebé. Solo dos ideas. Hay múltiples metaanálisis, que son los estudios de evidencia más altos que tenemos en ciencia, que demuestran que las complicaciones maternas de todo tipo asociadas a embarazos de reproducción asistida tienen un riesgo relativo mayor, muchísimo más alto, casi del doble, que un embarazo espontáneo. Y la relación son múltiples, los embarazos múltiples, la prematuridad, la diabetes, la hipertensión. Nosotros a veces recibimos en nuestro hospital mujeres de 50 años solas que vienen a dar a luz con su madre de 80. O sea, ese cuerpo no está tan preparado como una mujer de 25 años. Todas las salas de alto riesgo de los hospitales actuales de España tienen una sección dedicada a mujeres que se han sometido a reproducción asistida. Y eso respecto a la madre, pero también ocurre respecto al hijo. Y luego ocurre, no voy a entrar en detalles, el tema de la maternidad subrogada, que es cuando una pareja decide alquilar un útero, lo que es el útero alquiler, que gracias a Dios es algo que no está admitido en nuestro país, pero hay un turismo de madres de alquiler desde España a muchas partes del mundo donde han sido legislados, con circunstancias y historias tremendas, como que de pronto el bebé ha venido con una complicación y se lo han devuelto a la madre de alquiler porque no querían tenerlo, muchas otras cosas. En nuestro departamento, el profesor Juan Luis Alcázar, y lo veréis ahí, lo veis en la diapositiva, ha hecho un estudio muy pormenorizado de múltiples metaanálisis también, que demuestra que la reproducción asistida, en todas sus características, incrementa no solo el riesgo de la madre, sino el riesgo relativo de malformaciones en los bebés. Multiplica el riesgo de abortos espontáneos en los bebés, y esto es algo bastante llamativo y bastante dramático. Siempre es interesante ver una película que me parece que es muy instructiva y muy expresiva, que es Gattaca, aquella revista, aquella película en la que solo los seres humanos de la sociedad de ese momento solo pueden tener hijos de forma por reproducción asistida. Y es bonito ver cómo un grupo de seres humanos se rebela y empieza a tener sus hijos de modo natural, una situación que está allí. Bueno, pero lo que está claro es que no nos podemos quedar cruzados de brazos diciendo que no podemos hacer nada. Podemos hacer muchas cosas por estas parejas, realmente respetando todo el entorno ético que conlleva la dificultad para tener un hijo. Pero definitivamente nosotros podemos ayudar a la pareja a reconocer su fertilidad, la ventana fértil, que es un tema muy importante, que la mujer es limitada, y a preservarla. Podemos profundizar en el proceso diagnóstico que nos ayuda a descubrir por qué no pueden tener hijos. Podemos también respetar su unión sexual, la relación sexual que tantas veces es evitada o no existe en el proceso in vitro, y podemos respetar al embrión. En muchas ocasiones estoy seguro que ya os lo han hecho, os lo van a hacer, os van a preguntar ¿por qué? Bueno, ¿qué puedo hacer yo para mi mujer y yo no podemos tener un hijo? ¿Qué podemos hacer? ¿O cuáles son los límites en los que no nos debemos saltar? Pues hay una cuestión que está clara. Todo hijo tiene derecho a ser consecuencia de un acto de amor, de una relación sexual. Si lo que se propone no implica esto, definitivamente tiene un defecto ético severo. Nosotros no podemos ir al mercado a comprar los gametos. Los gametos tienen que proceder de la pareja, los espermatozoides y los óvulos. Esto es una cuestión que es también muy sustantiva, muy importante. Y siempre que se trate al embrión como a un ser humano adulto. Si no se dan estos supuestos éticos, realmente es muy posible que la acción que nos proponen sea inmoral. Y que puede tener una unidad de fertilidad, por lo menos en mi hospital, a lo que pues tener lógicamente una unidad de reconocimiento natural de la fertilidad, para que realmente apunten bien, conociendo que ovulan. Nosotros utilizamos una variante de la Naprotechnology, le llamamos medicina restaurativa, donde con todos los métodos que tenemos a nuestra disposición somos capaces de ayudar, de incrementar las opciones de embarazo, y siempre utilizando
técnicas de ayuda a la fertilidad que sean respetuosas con el embrión. Y nos encantaría hacer de esto una asistencia, también docencia y también investigación. La gente que viene a consultarnos, les ayudamos a buscar cuándo pueden ser fértiles, les hacemos un diagnóstico preciso y les damos un tratamiento escalonado. Siguiendo estos criterios, tampoco quiero entrar en detalle, pero cualquier técnica de reproducción asistida que cumpla estos criterios podría ser válida. En definitiva, estamos ante unas circunstancias que son un desafío, sobre todo para todos nosotros que tenemos una perspectiva trascendente y que tenemos un conocimiento profundo de lo que es el hombre. En la reproducción asistida existen una serie de, no dilemas éticos, sino de realidades éticas que afectan a la dignidad del ser humano desde el comienzo. Yo creo que me gustaría transmitiros para acabar 2 o 3 ideas. Punto número 1, hay que animar a la gente a tener los hijos pronto. Punto número 2, repetir mucho que tener un hijo no es un derecho, es un regalo. Punto número 3, las técnicas de reproducción asistida o de reproducción o de ayuda tienen que ser también técnicas que prevean que existe un acto de amor, que los gametos vienen de la pareja y que son respetuosas con el embrión. A pesar de todo esto, hoy es el día en que hay mucha gente en el mundo que es muy consciente que todo lo que ha alcanzado el in vitro ha sido a base de saltarse barreras éticas que hay que volver a recomponer. Muchas gracias.